Bueno, estamos en el último día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Hoy estamos Sonia Fabiola de Mitrópolis, representante de Chispazos Literarios, y yo, Graciela Pedraza, de la revista Patrimonio Funerario Integral. Bueno, la licenciada Alejandra Ávila es de Argentina. Y ahora voy a leer su currículum también. Ella nos va a hablar de El susurro de las piedras, expresiones simbólicas y memoria laica en el cementerio de la Loma. Estuvimos viendo la semana pasada, el arquitecto Méndez también hablaba sobre el cementerio de la Loma. Eh, a ver, aquí está. Bueno, Alejandra Ávila es licenciada en Gestión Cultural de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha tenido su tesis de grado con El susurro de las piedras, un análisis interpretativo del patrimonio funerario marplatense en el trazado histórico del cementerio de La Loma, Mar del Plata. Es becaria en investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el Instituto de Historia y Patrimonio Arquitectónico y Cultural. Título del proyecto: Gestión Cultural Sociocomunitaria para la Preservación Identitaria del Patrimonio Funerario Marplatense, enlazada a la virtualidad como medio integrador. Como docente, es ayudante graduada en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en las asignaturas Patrimonio Cultural, Intervención en Bienes Patrimoniales en el Medio Físico y Natural y Valor Cultural, Teoría y Práctica de la Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Proyecto para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. En la actualidad se encuentra realizando la maestría en Historia en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. También la maestría en Gestión e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Mar del Plata. Realiza talleres, cursos y seminarios de posgrado en temáticas orientadas al patrimonio cultural, al patrimonio funerario y a la docencia universitaria. Cuenta con participación en capítulos de varios libros, entre los que se encuentran La preservación identitaria del patrimonio funerario marplatense y La historia del silencio, Cementerio de la Loma, Mar del Plata. Ha desarrollado y desarrolla proyectos culturales en el ámbito público y privado en torno al patrimonio funerario. Con este extenso eh, se ve también. Alejandra, ¿querés compartir vos? Sí, acá tengo preparado. Buenas Dale, noches. buenas noches. Ah, Acá dice enviar solicitud. Te envío solicitud. ahí está. Perfecto. Y acá ponemos, ya estoy compartiendo. Ya se Espera está que. compartiendo, sí. Ahí solamente Perfecto. falta ampliarlo. Bien. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Acá voy a hablar un poquito de lo que es este patrimonio tangible e intangible que une dos ciudades, en este caso. Voy a hablar de la ciudad de los vivos, que es la ciudad de Mar del Plata, en este caso, la provincia de Buenos Aires, Argentina, junto a la ciudad de los muertos, cementerio de la Loma. En este caso, también voy a referirme a casi como la relectura de lo que es el patrimonio funerario marplatense, con su historia, los símbolos y las personas que también forman parte relevante en la lectura del patrimonio funerario. Bueno, cuando nacen los pueblos, nacen sus cementerios. Es algo que siempre está relacionado en todo el mundo. Y es que acá en Mar del Plata, la ciudad se funda en 1874. Anteriormente ya había tenido antecedentes de asentamientos a mitad del siglo XIX, con un saladero y un señor Coelho de Meireles, visionario comerciante del tasajo para el comercio con Brasil, pero sucediendo los años en el siglo XIX, don Patricio Peralta Ramos compra ese saladero y posteriormente, con intenciones de viendo las tierras del lugar y demás, funda la ciudad. Este hito fundacional se da en 1874.
Esto que vemos aquí arriba, la foto, es la Capilla Santa Cecilia, la capilla fundacional que aún está en pie y es en la zona, digamos, que aún se intenta preservar con las construcciones que lo rodean y demás, como el sector más antiguo en el casco urbano. El cementerio, el Camposanto, que dio origen en esta ciudad, se encontraba hacia el norte, donde yo estoy marcando con el puntero. No hay fotos que guarden este detalle del cementerio, pero hay una pintura que justamente perteneció a Eduardo Peralta Ramos, que tuvo en su casa y que ahora está como mural en la Facultad de Ciencias Económicas de Mar del Plata, donde se ven unas cruces ubicadas en lo que sería este sector detrás de la capilla. ¿Qué pasa? En 1874, una vez que se funda la ciudad, eh, el crecimiento demográfico del territorio exige más dimensión para los entierros. Porque previamente, como decía, estos antecedentes históricos que tenía la ciudad, tenía enterratorios precarios en algún campo, en alguna chacra, o llevarlos, los cuerpos envueltos en cuero de vaca o caballo hacia la serranía, según relataba el arquitecto Roberto Cobo, un historiador de la ciudad, y que a medida que la ciudad fue tomando esta dimensión de población, se requería mayor espacio en el cementerio. Sucedía que esta capilla que vemos aquí estaba en una loma, la loma de Santa Cecilia, digamos, un sector rocoso de la ciudad, donde no permitía enterrar en mucha profundidad, y bueno, se fue colmando, se fue poblando. Este sector es sector céntrico de la ciudad en la actualidad. ¿Y qué pasó? Posteriormente, digamos, este cementerio que vemos aquí abajo es la foto del cementerio de la Loma, su primer fachada, pero arrancó aproximadamente en 1881, en otra loma, geográficamente hablando. Este cementerio inicia su actividad como enterratorio en 1881. Para 1886 se construye esta fachada. Vemos en el fondo que ya contaba con varias bóvedas, pero esta foto es de 1892, cuando el cementerio se funda, digamos, protocolarmente se le da inicio administrativo desde municipalidad para que funcione. Porque antes, en lo que era la administración municipal, quienes actuaban era un consejo municipal. Hasta que actuó como intendente, se determinó que iniciara sus actividades. A continuación, vemos lo que denominamos la fachada light, esta que tenemos en esta imagen. Esta construcción se erige, inicia, digamos, su recorrido cuando se hace una licitación pública en 1923 para poder hacer esta construcción. No era caprichoso el hecho de hacer esta nueva fachada en contraposición a la que ya tenía. Sucede que el cementerio, calculemos 1923, y habíamos hablado que había iniciado sus actividades en 1881, ya habían pasado más de 40 años. Y aquella fachada que veíamos en la foto estaba deteriorando muchísimo y además siempre había contado con muros muy bajos. Y los vecinos de la zona que se empezaban a instalar en los alrededores o que transitaban hacia el puerto, porque está entre lo que es el casco urbano de la ciudad y lo que es el puerto. Esto es un barrio, en la actualidad residencial, que está intermedio, en la zona costera. ¿Qué pasa? Para 1923 ya los vecinos venían reclamando mayor altura de los muros, cambiar este ingreso, este memento mori que era el cementerio para los vecinos, era algo que había que modificar. ¿Qué pasa? El impulso de aquellos años, a nivel nacional inclusive, ¿verdad? Donde las construcciones empiezan a tener esta impronta neoclásica de grandes volúmenes, del detalle simbólico, ¿no?, que nos aproxima a estos estilos, hacen que llegue este proyecto. Esta licitación es ganada por el
constructor Amabile Levis y el escultor Rafael Radoña. Eh, el proyecto en general se denomina Memento Mei, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta fachada no guarda una simbología religiosa, les vuelvo a poner la imagen anterior. Tenemos, sí, estos detalles eh, característicos del neoclásico, ¿verdad? Las columnas corintias, detalles fitomorfos, el arco de medio punto, la altura, estas ménsulas en la cornisa, todos estos detalles que hablan de un estilo cementerial eh, particular del momento en que se hace esta construcción. Acá vamos al detalle de lo que es la escultura de Rafael Radonia, también, ¿no? Al ser del proyecto general, se denomina Memento Mei, que es recuérdame o acuérdate de mí. Esta escultura podemos observar que tiene un gran volumen, corona la fachada, eh, y vemos a una mujer que tiene su brazo izquierdo apoyado sobre un libro que dice historia. Dice historia muy claramente en alusión a qué? A la musa griega de la historia, Clio. Si buscamos imágenes sobre cómo ha sido ilustrada, cómo se ha representado en distintos momentos de la historia de la humanidad, observamos que esta imagen la representa muy claramente, sus pies descalzos, en la ropa, la vestimenta que lleva, su cabello recogido por detrás, y el libro de la historia. ¿Por qué? Porque la musa griega de la historia hablaba acerca del recuerdo de la historia pasada. Acá tendríamos que decir, recuerda esa historia pasada, recordemos la historia de todos los que están en este cementerio. ¿Y qué pasa? Como la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, en este caso, guarda una relación particular. ¿Cuál es? La de las jerarquías, las estratificaciones sociales, donde podemos ver los grandes volúmenes, una importante materialidad, estilos arquitectónicos puntuales, los neoclásicos, el Art Deco, perdón, el Art Nouveau. Acá tenemos este que es una bóveda puntualmente hecha en roca, roca Mar del Plata, piedra Mar del Plata, que es de la zona, que es muy valorada por por su forma de ser trabajada y tiene características que las hacen únicas. Son bóvedas que no comparten medianeras en estos sectores centrales de la ciudad de los muertos, que como la ciudad de los vivos, tienen sus calles aquí como Cardo y Decumano, donde se pueden ver esa centralidad de las grandes construcciones, pero por el otro lado, y alejándose de esa centralidad material e importante y relevante que se quiere marcar aún tras la muerte, vemos estas pequeñas bóvedas y tumbas, ¿sí? Que son de simple ladrillo y revoque de cal, con una placa pequeña, en algunos casos pueden llegar a tener una placa para el epitafio de mármol, algunas simplemente guardan el dato de quién está descansando allí. Esta que marco aquí es de una familia inglesa, Poole de apellido, y aquí descansan los restos de la esposa, Mary, de Poole, nunca poniéndole el apellido de soltera, ¿no? Recordemos que esa es una característica en nuestros cementerios de finales y principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y los restos de su hijo. En esta otra placa podemos observar las mismas características. Familias relevantes de la ciudad con sus particulares diseños y estructuras de gran porte, grandes volúmenes, eh, con detalles. Este cementerio particularmente tiene en lo arquitectónico algo que llamamos el eclecticismo, ¿no? Donde los estilos no son puros, estos neos, neoclásico, neogótico,
no son puros, pero sí saben entrelazarse según también los catálogos de moda para las construcciones de finales de siglo y principios, se llevaban adelante estos volúmenes. Los vamos a ver tal vez replicados en otros cementerios de la provincia e incluso del país, pero aquí siempre se agregaba algún otro detalle, alguna otra particularidad en la materialidad. Con ciertas cuestiones egipcias, estos tienen unos volúmenes impresionantes, pero aquí tenemos tumbas y bóvedas muy pequeñas y que las vemos con un parque amplio alrededor, porque se han ido levantando tumbas, aquí atrás de esta también podemos ver cómo hay parque libre. ¿Por qué? Porque a partir del año 1970 en este cementerio solamente quedan activas lo que son las bóvedas y los nichos, obviamente, que están delimitados en el perímetro del contorno de este cementerio. Y este parque es porque las tumbas se fueron levantando a través del tiempo, cuando no se renovaban las concesiones, y porque, como dije antes, tiene un suelo donde hay poca profundidad de tierra, donde apenas se alcanzan los 60, 70 centímetros en algunas partes del cementerio, y el resto es roca. Para construir había que dinamitar y ha ocasionado que veamos una cantidad menor de bóvedas que en otros tal vez cementerios. Este cementerio puntualmente ocupa 6 manzanas de las 10 donadas por Patricio Peralta Ramos para la construcción de este cementerio. En lo que tiene que ver en la historia del cementerio y de la ciudad de los vivos, hay una relación muy puntual, que es la memoria y el olvido. ¿Memoria en torno a qué? Las construcciones de una ciudad, construcciones que hoy le llamamos patrimoniales y con historia, y que tienen un rango del patrimonio cultural, que es acervo de quienes habitan esos territorios, muchas veces las vemos caer bajo la picota, no por el paso del tiempo, sino por intereses inmobiliarios, ideas y conceptos de las gestiones políticas que administran también los espacios en los que podrían generarse centros culturales o permitir nuevas vidas para esos espacios patrimoniales. Eso en la ciudad de los vivos lo vemos habitualmente. Y Mar del Plata no es la excepción. Al contrario, padece en gran medida esa situación. Y el cementerio, la ciudad de los muertos, no es excepción, como decía al principio. ¿Por qué? Acá a la izquierda les presento la que era, me duele decir la que era, la bóveda de don Patricio Peralta Ramos. Recuerdan que yo les comentaba el fundador, el que vino un tiempo antes, el que hizo la capilla fundacional, el que impulsó con quienes lo apoyaron y con quienes eran sus detractores, obviamente, porque la ciudad la fundó en tierras privadas de él. Esta bóveda en el cementerio fue hecha aproximadamente en 1884-1885. Vemos un estilo neoclásico con detalles pequeños que la distinguen, con estas columnatas adosadas a la pared, con puerta doble, coronando con una pequeña cúpula y la cruz. Estaba ingresando hacia dentro del cementerio, atravesando lo que aquí vemos de la fachada y la contrafachada, ingresando al cementerio al lado izquierdo. Sucede que muere Peralta Ramos en abril de 1887 y es depositado en su bóveda. Para 1888 su familia viene a retirar sus restos y a llevarlos al cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la bóveda de la familia. Así que este lugar sirvió por unos años como lugar de descanso temporal para allegados, amistades y personas que tenían un descanso temporal hasta tanto construían sus propias bóvedas. El caso, por ejemplo,
de Zubiaurre, un conocido estanciero, donde hoy funciona el Museo José Hernández en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de Laguna de los Padres, y así fue transcurriendo el tiempo. Fue vendida por un tiempo, la tuvo la diócesis de la ciudad de Mar del Plata, y para mí, principios, mediados de la década de 1980, se vende, se demuele y se construye, como aquí marco a la derecha de esta foto, lo que es la ampliación sí, de la sociedad española, lo que es el panteón de la sociedad española. Estos nichos de Ale, aquí a la derecha. te ¿Sí? quedan 4 minutitos, ¿sí? Bien. Sí, sí. Continúo. Y acá vamos a hacer en la parte del sector de angelitos. Como decía, levantar lo que es un sector es doloroso, pero el sector de angelitos es aún más. Es así que el sector de angelitos que estaba en el cementerio de la Loma fue levantado en la década también de 1880. Aquí vemos esta placa en el ángel de la derecha, que es lo único que recuerda a ese sector, puesto en el osario sobre calle Alem, que dice Mar del Plata, 2 de agosto 1881, en memoria de los niños fallecidos. Esta es lo único que recuerda al sector que existió en el sector del lado derecho, digamos, de lo que es el cementerio. Esta foto de la izquierda es el cementerio de Balcarce. Es un reflejo de lo que sucede en algunos cementerios de la provincia de Buenos Aires, que es la permanencia de los sectores y no se levantan, permanecen. El cementerio de Balcarce tiene más de 4 sectores de angelitos. Este es un caso puntual. Es una niña que se llamaba Joyce Mattinson. Se encontraba veraneando con su familia en 29 de diciembre de 1929. Ella fallece en Mar del Plata. Aquí vemos su tumba, esta foto de la izquierda y el centro, con su ángel en el sector que se ve así muy, muy particular el cementerio por entonces, ¿no? ¿Y qué sucede? Para 1930, la familia que residía en la ciudad de Buenos Aires viene a buscar sus restos para trasladarlos a la ciudad de Buenos Aires al cementerio británico. Y aquí podemos ver en la foto de la derecha la tumba de Joyce con su angelito que aún resguarda eh, los restos de esta niña en la ciudad de Buenos Aires. Los hacedores de la ciudad, como arquitectos y constructores, apellidos como Beltrami, Lemi, Villasoro, Bustillo, entre ellos, eh, por ejemplo, Villasoro y Bustillo, arquitectos reconocidos a nivel nacional, fueron los que hicieron grandes obras en la ciudad de los vivos y las que también tuvieron parte en la ciudad de los muertos. Estos dos, netamente marplatenses, Beltrame y Lemi, fueron parte de edificios como la municipalidad, el antiguo edificio de la municipalidad, la capilla de Santa Cecilia, etc. Pero por otro lado tenemos a las voces del trabajo. ¿Quiénes son? Los que no eran los arquitectos ni los constructores, eran los trabajadores, quienes hacían los trabajos puntuales de albañilería, por llamarlo de algún modo. Estas dos fotos muestran dos placas, que son dos lápidas que estaban como baldosas en una vereda. Yo no sabía dónde era que estaban, porque no tenía idea. Haciendo trabajo de campo para mi tesis, me entero buscando un día de casualidad y un señor me dice, ¿qué está buscando, señora? Pues yo iba mirando la vereda, a ver qué, dónde estaban, porque había escuchado alguna referencia. Este hombre me dice, venga conmigo que le muestro dónde está eso que usted busca. Y me las mostró. Y dije, ¿usted cómo sabía? Me dice, porque esta es mi casa. Y así conocí a la familia de don Francisco Leche. Era el bisnieto de este hombre que vemos en la foto con sus 2 hijos, en su terreno, con sus gallinas, allí sonriendo para una foto, y de fondo vemos la fachada del cementerio de la Loma, porque su casa quedaba junto enfrente. Y cuentan sus nietos que cuando él y sus bisnietos, que lo único que él trajo de Cataluña fue su cuchara de albañil. ¿Por qué? Porque era su capital de trabajo para poder construir, por caso, estas tumbas donde él hacía las partes
premoldeadas, que luego las unía en el lugar donde era necesario ponerlas, o las urnas de cemento que él también hacía. Y era una familia que vivió enfrente y su vida se dedicó a hacer trabajos para el cementerio. Él como albañil, pusieron sus hijos locales de flores, marmolerías, bronces, el trabajo de cuidar incluso algunas bóvedas, pues, a pedido de las familias notables, para que se mantuviera para días festivos o el Día de los Muertos o algún aniversario en particular, o relatos en cuanto eran niños y jugaban en el cementerio, o recordar aquellas fechas del Día de Muertos en la década del 30, 40, 50, cuando la ciudad aún acompañaba a sus muertos en fechas especiales. Cosas que ya no son tan, tan fuertes, tan mantenidas en la memoria o en la tradición. Y por último, voy a leerles lo que es este texto para terminar, que dice, El susurro de las piedras. El cementerio de la Loma condensa las múltiples voces que construyeron la historia de Mar del Plata. Su arquitectura, sus símbolos, sus oficios y sus pérdidas componen un relato continuo entre pasado y presente. Cada piedra conserva un fragmento de memoria, una voluntad de permanecer. Y en ese murmullo de mármoles y nombres, algo sigue hablando. Porque la memoria no descansa, respira, espera y vuelve a hablarnos cada vez que la escuchamos con respeto. Muchas gracias.